Vamos a hablar entonces con un especialista en macroeconomía. Él es Lorenzo Sigop Gravina, que es director de análisis macroeconómico de Equilibra. ¿Cómo te va, Lorenzo? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, la primera pregunta que me nace hacerte es, ¿hay un negocio de la política con la inflación? Voy a ir bien directo al grano. ¿Por qué la dirigencia política no logra bajar la inflación? Es la pregunta que nos hacemos todos, y por momentos siento que hay un negocio de la política con la inflación. A ver, yo no creo que sea negocio, sobre todo en términos de resultados electorales, ¿no? Digamos, en votantes, para un oficialismo, en la medida que sobre todo que esa inflación supere, digamos, la famosa carrera de precio-salario, que los precios le ganen a los salarios, ¿no? Porque si uno tiene inflación, pero más o menos sabe que sus salarios se mueven en línea con la inflación, eso, digamos, podría llegar a funcionar. Pero lo que no estamos contabilizando es eso, o sea, si hay una caída o no del salario real. Esa me parece la variable clave. Y como lo está sucediendo en los últimos años, finalmente los precios le ganan la carrera de los salarios, entonces cae un poquito el poder adquisitivo de los salarios, y ahí no le veo yo ganancias, por lo menos para el oficialismo, ¿no? Que necesita que el salario real crezca para que los salarios rindan más a las familias, para que consuman más, para que traccionen la demanda y la economía. Yo te preguntaba esto, si había un negocio o no, porque vos imaginate que tenemos una Argentina que está al 50% en la informalidad, ¿sí? Y si vos tenés políticos que cada año se hacen más ricos y ahorran en dólares, cuando tienen que desembolsar sus pesos, ¿sí?, para hacer las campañas políticas que generalmente se pagan en negro, tenés ahí una diferencia bastante grande. Bueno, sí, eso ya es otro cantar, ¿no? Uh-huh. Pero digo, sí, en términos generales, para un gobierno no es redituable. Lorenzo, ¿cómo estás? Carlos Manzoni te habla. Gracias por esta comunicación. Lorenzo, ¿cambia algo el tema por ahí del impacto de las medidas del domingo pasado en la inflación y en lo que es la meta fiscal que se corroboró del 1.9%? ¿Cambia algo lo que se conoció el viernes del acuerdo ya con el FMI? No, digo, me parece que ratifica que bueno, que las medidas fueron más fiscalistas que cambiarias, pero a costa obviamente de un poquito menos de actividad, porque ellos hay que subir más los impuestos, encarecer más las importaciones, y un poco más de inflación. Nosotros estamos calculando más cerca de 1,5% o puntos porcentuales que suma principalmente en agosto la inflación. Y quizás lo que a mí me sorprendió es que el ajuste que el acuerdo con el Fondo Monetario dice para las reservas netas es acotado. Es decir, obviamente no se va a cumplir la meta de acumular reservas netas por 8.000 millones de dólares respecto al 2021, fines de 2021, pero el acuerdo sigue hablando de acumular 1.000 millones a fin de año. ¿Y qué significa esto en stock? Que el stock de reservas netas, que allá por 2021 eran 2.300 millones de dólares, ahora tienen que terminar el año en 3.300 millones. Cuando uno ve los últimos datos, estamos en negativo, en casi menos 8.000 millones. Entonces digo, la veo que todavía el fondo está pidiéndole, o la Argentina han pactado algo que muy, muy difícilmente se pueda cumplir, sobre todo restando 5 meses para fin de año, en el cual tenés, sobre todo de agosto a noviembre, suele ser una temporada baja de liquidación de agrodivisas, y el Banco Central suele perder divisas. Además tenés la presión propia del mercado cambiario en los años de elecciones presidenciales. Entonces digo, me parece que ahí sigue siendo irrealista, incluso con el déficit, que se sigue exigiendo ese 1.9, obviamente las medidas anunciadas, como te decía, eran más fiscalistas que otra cosa, ayudan a recortar un poco el déficit, pero lograr 1.9, que es menos que el año pasado, en un contexto en que perdiste casi 0,7 puntos de producto, de ingresos por retenciones, que encima no se coparticipan, o sea que es todo ganancia del sector público nacional, en este caso todo pérdida del sector público nacional, me parece todavía muy, muy exigente. Digo, me parece sí que se puede llegar a arañar un 2% corto, un 2,2, 2,3, pero no va a ser incluso difícil cumplir con la meta del déficit fiscal, y la asistencia del Banco Central al Tesoro hoy está prácticamente al doble que lo que permite el acuerdo para este año. Entonces ahí también habría que hacer mucho ajuste. Entonces
nada, me da la sensación de que van a tener que seguir las metas con el próximo presidente, van a volver a ser reformuladas y bueno, seguirá este tira y afloja entre Argentina y el Fondo Monetario. Bueno, justamente de esto también te quería preguntar, la última, Lorenzo, que tiene que ver con el año pasado cumplimos con la meta, ahí al límite cumplimos, este año estaríamos cumpliendo también muy al límite, pero la inflación sigue creciendo y cada vez más alta. Sí, ahí dos cosas, como te decía, yo lo veo difícil que se cumpla, no soy tan optimista con que se logre perforar el 2% de déficit primario, digo, podemos acercarnos, ¿no? Uh-huh. Y para un año recesivo y para un año en que perdimos 0,7 puntos de ingresos fiscales por retenciones, me parece que igualmente estar cerca de 2, es prácticamente cumplir, pero digo, no lo veo yo garantizado. Y en materia de inflación, me parece que acá sí hay un cierto aliado para las cuentas públicas, porque hay muchos gastos que en la medida que vos no los actualices nominalmente, en términos reales se van diluyendo. E incluso cuando se acelera la inflación, vos tenés que, por ejemplo, la fórmula previsional o todos los que ajustan por la inflación pasada, si vos tenés una inflación acelerándose, automáticamente te da más ingresos, pero los gastos no crecen al mismo ritmo, de hecho crecen un poquito por debajo. Entonces ahí hay cierta ganancia en términos de achicar el déficit fiscal en el corto plazo de una aceleración de la inflación, que por ejemplo nosotros estimamos para este año va a estar en 145%, cuando el año pasado fue alrededor de 95%, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tu tiempo, Un placer, hasta luego. Fue Lorenzo Sigot Gravina, que es director de análisis macroeconómico de Equilibra. Bueno,